La filosofía antigua. La filosofía antigua se refiere al periodo filosófico que abarca desde los primeros pensadores de la antigua Grecia en el siglo VI a.C. hasta el final de la antigüedad clásica, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Los principales temas y áreas de estudio de la filosofía antigua incluyen metafísica y cosmología. Estudiaban la naturaleza de la realidad, del universo, del ser y de las causas primeras. Teoría del conocimiento. Examinaban la naturaleza del conocimiento, sus orígenes, límites y validez. Ética y filosofía política. Reflexionaban sobre la moral, la virtud, la justicia, la felicidad y la mejor forma de organizar la sociedad y el gobierno. Y por último tenemos la filosofía natural. Estudiaban los fenómenos naturales y sus causas. Algunos de los filósofos más importantes de esta época fueron Sócrates, 470 años antes de Cristo y 399 antes de Cristo. Sócrates es considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental. No dejó ningún texto escrito, pero sus enseñanzas fueron transmitidas por sus discípulos, especialmente Platón. Platón, 427 años antes de Cristo, 347 antes de Cristo. Fue discípulo de Sócrates y fundador de la Academia, una de las primeras instituciones de educación superior de la historia. Su filosofía abarca la metafísica, la epistemología, la ética, la política y la estética. Aristóteles, 384 años antes de Cristo, 322 antes de Cristo. Aristóteles fue discípulo de Platón en la Academia. Se le consideró el fundador de la lógica formal y realizó importantes contribuciones en diferentes áreas. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía contemporánea. Esta se denomina a la corriente filosófica que se ha desarrollado desde principios del siglo XX hasta la actualidad, y esta estudia las principales corrientes y pensadores contemporáneos en su contexto histórico, científico, social y cultural, y damos a conocer de los filósofos que son Jean-Paul. El filósofo y literario francés es considerado como el principal representante de la corriente existencial. Su pensamiento se fundamenta en la fenomenología para elaborar una teoría del ser que parte de la distinción de dos modos, del ser el ser en sí o de los fenómenos y el ser para sí el de la conciencia. Otro filósofo que es María Zambrano, cuya filosofía se mueve entre la ética y la poesía. Fue una gran pensadora, posee un estilo propio de escribir, un método único. Si bien es cierto que su contribución llega a la filosofía, no fue reconocida hasta que llegó a España. Filosofía moderna. La filosofía es un periodo en la historia de la filosofía que se extiende desde el Renacimiento aproximadamente en el siglo XV hasta el siglo XVIII o XIX, dependiendo de la religión y la escuela de pensamiento. Los representantes de la filosofía moderna se derivan en cuatro grupos. El racionalismo. Su apogeo abarca desde el año 1640 hasta el 1700. Su mayor exponente y también considerado padre de la filosofía moderna fue René Descartes en el año 1596 y 1659, cuya frase más famosa es «Pienso, luego existo». Otros exponentes del racionalismo son el alemán Gottfried Leibniz en el año 1646 al 1716 y el holandés. La filosofía medieval tiene como principales características el teocentrismo, la religión como centro de la vida y el pensamiento, búsqueda de la verdad, la fe y la revelación, importancia de la teología y la patrística, diálogo entre fe y razón, utilización de la filosofía griega para comprender las escrituras. Temas centrales: naturaleza de Dios, el alma, el conocimiento, la moral y la política. Las figuras claves son San Agustín, padre de la Iglesia, aportes en teología, antropología, filosofía y filosofía política. Santo Tomás de Aquino, síntesis del aristotelismo y la filosofía cristiana. Maimónides, filósofo judío, aportes en teología, ética y medicina. Las corrientes del pensamiento es la patrística, reflexión filosófica de los padres de la Iglesia. En la escolástica es el método de estudio basado en la lógica y el análisis textual.
Filosofía islámica, aportes de pensadores musulmanes en diversas áreas. Filosofía judía medieval, reflexión filosófica en el contexto de la tradición judía. En resumen de los aportes de la filosofía sería el desarrollo de la teología cristiana y otras tradiciones religiosas. La conservación y transmisión del conocimiento griego y romano. Nuevos avances en lógica, metafísica, epistemología y ética. Sobre la filosofía en educación. La filosofía es una disciplina relativamente moderna, en la cual observa un fenómeno educativo y teorías bajo de una perspectiva nacional a su propósito de dar una explicación decisiva sobre la educación humana. También reflexiona sobre la educación y la problemática. Las funciones de la filosofía de la educación son función relativa, que consiste en interpretar las relaciones que se establecen en la educación. La función analítica busca establecer los conceptos y términos diferentes en el proceso humano. La función crítica cuestiona los fundamentos de las prácticas, saberes y teorías educativas. Función normativa consiste en establecer una normativa de carácter teológico, ético, genérico y universal a todo proceso educativo. La filosofía se centra en dos aspectos fundamentales, que es la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. También cuestiona en transmitir valores y morales, ya que la educación es el arte de transmitir a nuevas generaciones. El COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el contexto educativo global. El cierre de muchas escuelas en casi todo el mundo debido a las medidas de control de la pandemia ha llevado a una pérdida de aprendizaje y a un aumento en la deserción escolar. Esto puede generar una generación de pérdida, especialmente en las áreas desde la educación, y un desafío antes de la pandemia. Además, la pandemia ha exacerbado las brechas de acceso de la educación, especialmente en aquellos que no tienen acceso a la tecnología y recursos educativos adecuados. Esto ha afectado negativamente a los estudiantes más vulnerables, como aquellos que viven en la pobreza, no tienen cómo para generar recursos para que puedan estudiar con la tecnología, y también les ha afectado a los que tienen discapacidad o son miembros de minorías. La educación a distancia, aunque ha sido una solución para mantener la continuidad del aprendizaje, no ha sido todo igualmente accesible para todos. Esto ha llevado a una disminución de la calidad educativa, aunque mayor desigualdad en el acceso a la educación. La pandemia también ha afectado negativamente a la inversión en la educación, lo que puede tener consecuencias a lo largo plazo en la formación de la fuerza laboral y el crecimiento económico. Aquí les tengo un breve resumen que el COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el contexto educativo global, exacerbando las brechas del acceso a la calidad y poniendo en riesgo a la educación. Pues bueno, yo les voy a dar a conocer sobre la filosofía en el COVID-19. Durante la pandemia del COVID-19, la filosofía ha ofrecido un lente único para examinar y comprender los desafíos éticos, epistemológicos y existenciales que enfrentaba, ya que el COVID-19 no veía raza o condición social, como lo vemos en las siguientes imágenes. El COVID nos daba a cualquiera y no veía ni si éramos ricos o si éramos pobres.
Ha destacado la importancia de la reflexión crítica sobre cuestiones como la naturaleza del bien común, la responsabilidad individual y la reflexión crítica sobre las cuestiones de la política. También ha surgido un renovado interés en la filosofía de la salud y la bioética, así como en la filosofía de la tecnología y la vigilancia. Como bien el COVID nos daba, como le digo, nos daba a cualquiera, no veía edad, no veía condición social. Bueno, ese ha sido un pequeño resumen sobre lo que es la filosofía en el COVID-19. Muchísimas gracias. Medieval, moderna y contemporánea tienen una influencia significativa en la educación actual, especialmente en el contexto con el COVID-19 y la educación en línea. Desde la búsqueda del conocimiento y la integración de la fe y la razón hasta la promoción de la autonomía y la inclusión. Entonces, estas corrientes filosóficas proporcionan perspectivas valiosas para abordar lo que es los desafíos educativos actuales en la actualidad. Entonces, estas filosofías continúan moldeando nuestra comprensión en la enseñanza y en el aprendizaje. También así inspirando enfoques que promueven el pensamiento crítico y la equidad educativa en el mundo virtual, así como lo vemos ahora en la actualidad.